Bueno, hagamos un breve resumen de lo que vimos la semana pasada. Empezamos a hablar de los elementos de compresión. Había una característica especial en el caso de columnas cortas, ¿no? Columnas con una longitud bastante pequeña, ¿sí? Estas columnas, ya que no sufren este fenómeno de pandeo, pues pueden soportar grandes cargas axiales, ¿no? Cargas muy, muy grandes, ¿sí? Y por tanto, ya que soportan grandes cargas axiales, cada fibra de mi sección transversal podría alcanzar el esfuerzo de fluencia, ¿no? O incluso superarlo, ¿sí? Entonces hablábamos de la constitutiva del acero, ¿no? Que es algo así. Entonces, estas columnas cortas pueden superar el nivel de fluencia, ¿no? ¿Sí? Por alcanzar a mi FY. Y por tanto, podrían entrar a zona inelástica, zona plástica, ¿no? Por tanto, se dice que tienen un comportamiento inelástico, ¿sí? Las columnas cortas. En cambio, las columnas largas, justamente por su longitud, sí se van a pandear ante una carga mucho menor, es decir, una carga mucho menor, estas columnas tienden a pandearse, ¿no? Por tanto, ni siquiera van a llegar al nivel de fluencia, sino van a alcanzar el FY, estas columnas largas, ¿no? Y por tanto trabajarán en el rango elástico, ¿no? En el rango proporcional, ¿sí? Entonces, esa diferencia hay que tenerla clara, porque hay una limitación en cuanto a la aplicación de la columna de Euler, ¿sí? ¿Se acuerdan? Habíamos definido matemáticamente las condiciones de la columna de Euler. Una de las principales que supuso Euler cuando desarrolló esto es que la columna, el material de la columna tiene un comportamiento elástico. Si por tanto, eh, la carga crítica de Euler es únicamente válida para el caso de columnas largas, ¿no? Que tienen un comportamiento elástico. Para el caso de columnas cortas, pues hay que hacer otras suposiciones e incorporar otros parámetros para el diseño de ese tipo de columnas, ¿sí? Entonces, ya vamos a distinguir, vamos a poner un límite hasta dónde yo considero columna corta y hasta dónde considero columna larga, ¿sí? También hablábamos del factor de longitud efectiva. Bueno, vimos la solución. Los modos de pandeo, ¿no? Los modos de pandeo dependían, bueno, la columna se pandea esencialmente en el eje menor, ¿no? En el eje de menor inercia o en el eje de menor radio de giro, ¿sí? A menos que yo le dé algún tipo de restricción, ¿no? Como vimos, esas restricciones pueden ser algún elemento transversal, algún puntal, ¿sí? Justamente que me impiden el pandeo lateral. Por tanto, si tengo alguna restricción, empiezan a aparecer estos modos de pandeo superiores, ¿no? Como lo vimos y se les explicó la semana pasada. ¿Qué ha pasado cuando cambian las condiciones de extremo? Es decir, la columna de Euler, acuérdense que consideraba una columna articulada en sus extremos, pero no siempre se va a presentar este caso, ¿no? Hay casos en los que las condiciones de extremo cambian, ¿no? Por ejemplo, un empotramiento, un empotramiento que, bueno, que mantiene no tiene giro, pero puede desplazarse, y así, ¿no? Entonces, de este concepto nacía el concepto de factor de longitud efectiva, el factor K, ¿sí? ¿Qué hacía este factor K? Simplemente llevaba una condición de extremo distinta y lo hacía equivalente a una columna de Euler con extremos articulados, ¿sí? Es la única función del factor K. ¿Sí? Vimos algunas suposiciones cómo determinar esto visualmente y tal vez algo más matemáticamente, ¿sí? Y vimos algunos ejemplos, igual cuando incorporó los arrastramientos. Recuerden que el arrastramiento también se considera como un punto de inflexión, ¿sí? ¿Qué era un punto de inflexión? Simplemente es un cambio en la pendiente en la deformada de la columna, ¿no? ¿Sí? Y ahí vimos algunos casos, ¿no? Cómo determinar el factor K. Creo que nos quedamos hasta ahí. No sé si vimos la diapositiva 14, por favor, confirman. ¿Vimos o no vimos? Josué Caicedo, ¿vimos esto? No, Inge, todavía no. Hasta el anterior de los ejemplos no más veo. Ya, sí, sí, algo así era, ¿ya? Entonces,
Vamos a definir hasta dónde yo puedo usar la ecuación de Euler. Nuevamente Euler, recuerden que es válido para comportamiento elástico, es decir, para columnas cortas. Perdón, columnas largas, ¿sí? Entonces vamos a definir un límite. Habíamos visto que la carga de fluencia, la carga axial de fluencia, es simplemente el esfuerzo de fluencia, ¿sí? Multiplicado por el área gruesa de la sección, ¿sí? Esto nuevamente se produce cuando tengo columnas muy cortas, ¿no? Muy cortas, donde pueden soportar grandes cargas axiales y cada fibra de mi sección podría alcanzar este esfuerzo de fluencia, ¿sí? Por tanto, podría alcanzar la carga de fluencia, ¿sí? Entonces, esto es válido para columnas cortas, ¿no? ¿Sí? Y asimismo vimos la carga crítica de Euler, si era pi cuadrado I, dividido para la longitud al cuadrado, ¿sí? Y nuevamente, esta carga crítica de Euler es válida para columnas largas, ¿no? Columnas que sí se pandean lateralmente, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a igualar la carga de fluencia, PY, que sea igual a la carga crítica, y voy a obtener un límite de longitud, que me diga, ¿no? Al superar este límite, se convierte en columnas largas, ¿sí? Veamos, si igualamos esas dos cargas y despejo la longitud, yo lo voy a llamar como LY, me queda que LY es igual a pi raíz de I dividido para el FY por AG, ¿sí? Si incorporo el radio de giro, que es igual a la raíz de la inercia sobre el área, bueno, va a haber una pequeña modificación en la expresión, ¿sí? Entonces me quedaría que LY, hagan el proceso matemático, ¿no? LY es igual a pi, el radio de giro, multiplicado por la raíz de E sobre FY, ¿sí? Y esta es una de las expresiones que utiliza el AICC para definir cuándo una columna empieza a pandearse. No solamente el pandeo flexural, el pandeo de Euler, sino el pandeo lateral torsional que ocurre en vigas y que ya lo veremos al final de este parcial, ¿sí? Entonces veamos este comportamiento, fíjense. Acá tengo. Esta es una gráfica de la carga axial respecto a la longitud de la columna, ¿sí? La longitud L puede ser. La carga crítica de Euler, nuevamente, P crítico es pi cuadrado de I sobre la longitud al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Así lo definió Euler, ¿sí? Y así es, ¿no? Pregunto, ¿qué pasa cuando esta longitud, o más bien la longitud de la columna, tiende al infinito? ¿Qué pasa con la carga crítica de Euler? ¿Qué le pasa a la carga? Disminuye. Debería disminuir porque es inversamente proporcional, ¿no? Entonces, mientras mayor sea esta longitud, esta carga de crítica de Euler tiende a ser muy pequeña, ¿no? Sí, muy pequeña. Y por el contrario, ¿qué pasa si la longitud de la columna tiende a cero? ¿Qué pasa cuando tengo longitudes muy pequeñas? ¿Qué pasa con la carga crítica de Euler? Sería muy grande. Deberá ser tremenda, ¿no? Entonces, esto más o menos tiene un comportamiento parabólico, ¿no? Sí. Se va muy por encima, ¿sí? Pero ¿cuál es el límite? Euler me decía que esta expresión es válido únicamente para columnas largas, es decir, columnas con comportamiento elástico. ¿Cuál es ese límite? Pues es la carga de fluencia, ¿sí? Ese límite será FY por AG. Porque si supero esta carga de fluencia, simplemente la sección entra en un rango no lineal o un rango inelástico. Es decir, este es el límite físico en donde yo puedo aplicar la expresión de Euler, ¿sí? Y eso habíamos denominado como LY, ¿sí? Entonces, este ramal de Euler, esto sí lo conozco, ¿no? Y puedo usarlo para diseñar columnas. Pero esta parte de comportamiento inelástico de columnas prácticamente no está definido. ¿Y cómo hacemos entonces para diseñar columnas cortas, ¿no? Columnas con comportamiento inelástico? El ISC, bueno, con varios años, en base a resultados experimentales, ha ido creando esta zona inelástica de columnas y ha definido el comportamiento en esa zona, ¿sí? En base a ensayos experimentales, ¿sí? Y ya vamos a ver las expresiones de diseño. ¿Ya? Entonces, todo lo que esté por debajo de la guía, es decir, columnas de, voy a ponerme un número, ¿no? Para que quede claro esto. Vamos a decir que el límite de la Y es de
3 metros. ¿Sí? Si tengo una columna de 1, 2, 250 metros, corresponde a una columna corta. Si hablo de columnas de 4, 5, 6, 7 metros, estoy hablando de columnas largas, ¿no? Columnas con comportamiento elástico, ¿sí? Entonces, todo lo que esté a la derecha de LY se puede usar Euler, no puede usar la carga crítica de Euler, ¿sí? Y todo lo que esté a la izquierda de LY debe ser, tiene un comportamiento inelástico, ¿no? Por tanto, no puedo definirlo matemáticamente, ¿sí? Calculada la carga crítica de Euler, sí, sabemos que nuevamente que pi cuadrado, perdón, la carga crítica es pi cuadrado I sobre la longitud del cuadrado, ¿no? Si esto lo divido para el área de la sección transversal, obtengo un esfuerzo, ¿sí? Y esto se conoce como el esfuerzo crítico de Euler, ¿sí? Y la expresión es la siguiente, ¿sí? Entonces dividimos, ¿no? El esfuerzo crítico de Euler es pi cuadrado E sobre la longitud sobre el radio de giro, ¿no? Y eso todo eso elevado al cuadrado. Recuerden que la longitud sobre el radio de giro en realidad es la esbeltez, ¿sí? Entonces esto me quedará igual a pi cuadrado ahí, pi cuadrado E, dividido para el radio de giro al cuadrado, perdón, la esbeltez al cuadrado, ¿sí? Ya. Y esa es la expresión que actualmente también la usa el ICC para diseñar columnas, que ya la vamos a ver, ¿sí? De ahí sale. Entonces ya hemos visto el efecto de las condiciones de extremo en una columna, ¿no? Puede ser que la cabeza de columna o el pie sea articulado, empotrado o una mezcla de ambos, ¿sí? Pero hay otros efectos que se deben tomar en cuenta en el diseño. Vamos viendo algunos de ellos. Primero, el efecto de esfuerzos residuales. ¿A qué me refiero con esto? Fíjense. En perfiles laminados, en perfiles rolados, ¿no? Que también se llama, es decir, ingreso un lingote y a través de un proceso de extrusión le voy dando la forma, ¿no? Entonces, en este caso puedo tener una columna tipo I, ¿no? De ala ancha, tipo H, laminada, ¿sí? Entonces, estos perfiles, una vez que salen, empiezan a enfriarse, ¿sí? Habrá ciertas zonas de los perfiles, por ejemplo, las esquinas de los patines, que ya que están, bueno, están más expuestos al ambiente, se enfrían mucho más rápido. En cambio, hay otras zonas, por ejemplo, la intersección entre el alma y el patín, que se enfrían un poco más lento, ¿sí? Entonces, esa diferencia de temperatura durante el proceso de enfriamiento, lo que genera internamente es una diferencia de esfuerzos, ¿sí? Esfuerzos internos que se conocen como esfuerzos residuales, ¿sí? Por el cambio de temperatura interno, ¿no? Entonces, esos esfuerzos, digamos que quedan permanentes en la sección. Cuando yo le aplico alguna carga a estos perfiles que poseen estos esfuerzos residuales, lo que va a provocar es que fallen a una carga mucho menor, ¿sí? Por la presencia de estos esfuerzos, ¿ya? Entonces, esta condición de esfuerzos residuales que sí se encuentran, ¿no? Ya la toma en cuenta la ICC en sus ecuaciones de diseño, ¿sí? Pero hay que conocer que esto está implícitamente considerado, ¿ya? Primer efecto, ¿sí? Esfuerzos residuales. Veamos, bueno, si lo veo en cuanto a comportamiento, ¿en dónde me afecta esto? En la rigidez, ¿sí? En la rigidez del material. Es decir, imagínense un material perfecto, ¿no? Que no tiene esfuerzos residuales, simplemente trabaja con el módulo elástico, ¿no? El módulo elástico del acero. Pero algún material que sí tenga estos esfuerzos residuales, el módulo de elasticidad ya se ve algo reducido, ¿sí? Por la presencia de estos esfuerzos residuales, ¿no? Entonces aquí hablamos de un módulo algo menor, ¿sí? Que se conoce como módulo tangente, ¿sí? Por la presencia de estos esfuerzos residuales, ¿ya? Estos esfuerzos residuales deben incorporarse a las columnas con comportamiento inelástico, es decir, columnas cortas, ¿sí? Que eso ya lo veremos, creo que la próxima semana, ¿sí? Bueno, les dejé esta nota. Este efecto será tomado en cuenta únicamente en columnas cortas, columnas con comportamiento inelástico, pues pueden alcanzar el nivel de fluencia. Para considerar este efecto inelástico, se deberá incorporar un módulo tangente a la carga crítica de Euler, ¿sí? Es decir, en la carga crítica de Euler
ya no voy a usar el módulo elástico, ¿no? Sino este módulo tangente que ya considera estos efectos residuales. Sí, es una forma indirecta de asumirlo, ¿ya? El otro efecto se conoce como la rectitud. Sí les había comentado que cuando se fabrican estructuras metálicas, siempre hay problemas durante la fabricación, durante la manufactura incluso, y el montaje de la estructura, ¿no? A veces se caen, a veces se golpean, obviamente por los efectos de la temperatura del ambiente, incluso se deforman, ¿no? Entonces, esos defectos deben tomarse en cuenta en la capacidad de carga, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice la ISC? El ISC permite una desviación de 1/1000 de la longitud de los elementos, bueno, de la columna entre puntos de apoyos, como tolerancia. ¿Qué significa eso? Imagínense que tienen una columna muy perfecta, ¿no? Recta. Pero por alguna razón, esta columna en obra se deformó. Digamos que estoy exagerando, ¿no? Esta deformación o este desviajamiento permisible debe ser la longitud de la columna, disculpen el gráfico, L, sobre, como lo dice la ICC, sobre 1000. ¿Sí? Eso es como máximo, la tolerancia máxima. Por ejemplo, vamos viendo una columna típica, ¿no? De una casa, tiene unos 2,85 de altura, 2,85 m. Hagámosle en milímetros, ¿ya? 2850 milímetros, ¿ya? ¿Cuál será el valor admisible que yo puedo tolerar de rectitud en esta columna? ¿Cuánto saldrá? ¿Cuál sería el límite? 2.8. Milímetros, ¿no es cierto? 2,85 milímetros. Que en realidad es un valor importante, ¿no? ¿Por qué? Cuando ya estoy hablando de edificios de 3, 4, 5 pisos, esa distancia ya se va agrandando, ¿no? Sí, parecería imperceptible, pero en altura eso ya se va incrementando, ¿no? Es por eso que ya en estructuras altas hay que usar ya equipo topográfico, ¿no? Equipo topográfico para darle, obviamente, la rectitud al elemento, ir corrigiendo en cada nivel la columna, ¿sí? Entonces ahí ya necesariamente debo usar algún equipo topográfico, ¿no? O estación total normalmente, ¿sí? Sí estamos, ¿no? De todas maneras, estos defectos a veces no se los puede, digamos, eliminar, si siempre van a estar presentes, pero hay que tener en cuenta al menos que esté dentro de esta tolerancia, ¿sí? Sí estamos, ¿no? De igual manera, este efecto de rectitud influye en la capacidad de carga, ¿sí? Es decir, una columna que tenga sea algo esviajada, la capacidad de la carga crítica de Euler sí se va a disminuir un poco, ¿sí? Se va a achicar un poco la capacidad, ¿sí? Entonces, de igual manera, esto está considerado en las ecuaciones de diseño, ¿ya? Igual les dejo un comentario. Cuando se combinan estos dos efectos, tanto de rectitud y esfuerzos residuales, la ecuación de Euler no puede describir adecuadamente el comportamiento de la columna por sí solo. Por tanto, el desarrollo de curvas para predecir el comportamiento de la columna ha sido históricamente una cuestión de ajuste, ¿no? Prueba y error de los datos obtenidos en pruebas experimentales, para describir una representación simple del comportamiento de columnas, ¿sí? Eso es lo que ha hecho la ISC, ¿no? Y acá se observa, fíjense. Entonces, por acá tenemos el límite LY, que me dice, ¿no? Todo lo que esté a la derecha es zona de columnas largas, y todo lo que está a la izquierda es zona de columnas cortas, ¿ya? Entonces, este ramal descendente, que se parece a un espectro, ¿no? Lo define la carga crítica de Euler, ¿sí? No hay problema hasta ahí, ¿sí? Bueno, acá lo divide para el esfuerzo, ¿no? Normalizado. Pero todo lo que está a la izquierda de la Y no está definido matemáticamente. Y por esa razón, el ICC lo que ha hecho es, como les digo, ensayos experimentales, y de esa manera ha definido este ramal, ¿no? Actualmente es algo así la curva, ¿sí? Algo más suavizado por ahí, ¿sí? Entonces, esto lo obtuvo en base a ensayos experimentales, ¿sí? Ahí está, ICC, ¿no? Y entramos directamente a las expresiones de diseño, pero
creo que la mejor manera es entrar con la norma en mano, ¿sí? Que vamos a revisarlo en base a la ISC 360. Repito, es su obligación eh, reforzar los temas en base a la especificación, ¿sí? Perdón, este es del 341. Déjenme ver si encuentro el 360. Acá está. Ya, ahí dice 360, no es lo que hemos estado analizando. Hemos hablado un poco del capítulo A, el capítulo B, el capítulo C, y bueno, ya terminamos el capítulo D, que se refiere a diseño de elementos de intención. Ustedes deben hacer una tarea de esto, ¿no? Ya está subida. Y empezamos con el capítulo E. ¿Qué es lo que me dice el capítulo E? Vamos viendo, ¿no? Dice, este capítulo está organizado de la siguiente manera. ¿Sí? Tenemos desde la sección E1 hasta la sección E7. Sección A1 dice provisiones generales, sección E2 efecto de longitud, sección E3 pandeo flexural o pandeo de Euler. Así también lo conocen, ¿no? Pandeo flexural o pandeo de Euler para elementos, muy bien, para miembros, ¿sí? Sin elementos esbeltos. Que ya vamos a ver a qué nos referimos con un elemento esbelto. Y así, ¿no? Sección E4, pandeo flexo-torsional o pandeo torsional de ángulos simples, ¿sí? Sección E5, ángulos simples de compresión. Sección E6, elementos armados o construidos, ¿sí? Y así, ¿no? Vamos a entrar a la sección E1, vamos a ir en orden. Dice la resistencia de diseño, compresión, lo mismo, ¿no? Phi P sub N, compresión, para el caso de enfoque LRFD, y resistencia a la compresión permisible para enfoque ASD, ¿no? Que no lo estamos usando aquí en el curso. PN sobre omega, ¿no? Factor de seguridad, ¿sí? Dice la carga nominal a compresión, P sub N, debe ser el menor valor obtenido basado en los estados límites aplicables de pandeo flexural o pandeo de Euler, pandeo torsional y pandeo flexo-torsional, ¿sí? Hoy vamos a ver el primer estado límite, ¿no? Que es el pandeo flexural, ¿sí? O pandeo de Euler. Todo lo que sea compresión en base a enfoque LRFD, el phi, el factor de reducción de resistencia será igual a 0.9, ¿sí? Y esto sí es importante porque, si bien es cierto, estamos usando un enfoque de diseño bajo estados límites, el enfoque LRFD, sí diverge con respecto al hormigón armado, ¿no? En el hormigón armado también usamos estados límites, es decir, por ejemplo, el método de última resistencia. Pero el phi, por ejemplo, para hormigón armado a compresión es distinto, ¿no? ¿Cuánto vale en compresión phi para columnas? ¿Cuánto vale? El aplastamiento del hormigón, ¿cuánto es? 240. No, eso se conoce como la resistencia especificada a los 28 días. Me refiero a la resistencia, factor de reducción de resistencia, la compresión. ¿Cuánto es? 0.75 y 0. Es 0.65, ¿no? Para el aplastamiento del hormigón. Estas cositas ustedes deben tenerlo claro, no puede haber errores, ¿sí? Entonces, en cambio, para 0, fíjense, es 0.9. Totalmente distinto que si ustedes diseñaran una columna en hormigón armado. ¿Sí? Fíjense, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí el acero, obviamente estoy aprovechando una capacidad mucho mayor, ¿no? Podría llegar al 90% de la resistencia nominal, ¿sí? ¿Ya? Eso sí quería recalcarlo, ¿ya? 0.9 para compresión en columnas de acero. Seguidamente la ISC me muestra una tabla de usuario, ¿sí? Esta tabla es muy útil porque me dice en qué sección del capítulo E, más bien, bajo qué sección del capítulo E debe regirse el diseño. Por ejemplo, van a suponer que van a diseñar una columna tipo I de ala ancha, puede ser, ¿sí? Me dicen, primero, su elemento posee partes esbeltas o no las posee, ¿sí? Entonces, antes de ingresar a esta tabla y saber qué sección voy a usar del capítulo E, debo saber si mi sección posee o no elementos esbeltos, ¿sí? ¿Qué es esto de los elementos esbeltos? ¿Sí?
Ya la vamos a ver, sí. Pero antes de eso quiero que vean qué tipo de sección puedo usar a compresión, ¿no? La típica columna tipo I, columna tubular, HSS, ¿no? Tubular hueca, rectangular, cuadrada, lo que sea, circular, columnas tipo I asimétricas, ¿no? Con tamaños de patinas distintos, ¿no? Usados, bueno, por obra razón. Columnas tipo T, doble ángulo, ángulos simples, ¿no? O ángulos rotados, sí, también se puede. O columnas macizas, tanto circulares y rectangulares, ¿sí? También se puede, ¿sí? Secciones típicas, ¿no? Eh, entonces, aquí me dicen, ¿no? Deben ingresar a la sección E3, E4, E5, E6, ¿sí? E7, en sí, todas las secciones del capítulo E. Sí, pero me interesa ver, entonces, si es un elemento esbelto o no lo es, ¿sí? Entonces, esta parte de los elementos esbeltos se encuentra en el capítulo B de nuestra especificación, ¿sí? Entonces, yo voy a ingresar al capítulo B. El capítulo B les habla de los requerimientos de diseño, ¿no? Sí. Obviamente todo esto está en las diapositivas, simplemente les estoy mostrando cómo se usa la norma, ¿no? Sí. Esto ya habíamos visto en los métodos de diseño. Y por abajo, en la sección B4, les dice propiedades de los elementos. ¿Ya? Propiedades de los elementos. Vamos a leer un poco esto. Dice, para elementos sujetos a carga axial, ¿sí? Las secciones son clasificadas como elementos no esbeltos o esbeltos, ¿sí? Deben ser clasificadas como elementos esbeltos o no esbeltos. Dice, para elementos no esbeltos, la relación ancho-espesor de estos elementos no deben exceder un límite lambda R, ¿sí? Que se obtiene desde la tabla 4.1a, ¿sí? No quiero entrar tanto a detalle esto porque se van a confundir, ¿sí? Vamos a ver a qué se refiere esta tabla 4.1a. Justamente está en la siguiente página. Acá. Veamos el enunciado, ¿no? El título que dice. Tabla 4.1a dice relación ancho-espesor o razón ancho-espesor para elementos de compresión sujetos exclusivamente a carga axial, ¿sí? Entonces, esto aplica únicamente para columnas, ¿sí? O para algún elemento que tenga algún tipo de carga axial, ¿sí? Exclusivamente para ese tipo de elementos. Hay otra tabla que lo usaremos en segundo parcial esencialmente para el tema de la flexión, que es la 4.1b. Entonces, cuidado, se confunden, ¿no? La 4.1b, en cambio, se utiliza para elementos a flexión, ¿sí? ¿Ya? Entonces, tengan cuidado, ¿no? Por el momento, vamos a usar la 4.1a. ¿Qué es esto de la relación ancho-espesor? Voy a abrir una sección de dibujo y vamos viendo. Voy a dibujar algunos perfiles, ¿no? Imagínense, tengo un perfil tubular hueco, HSS, por ahí. Por acá también voy a dibujar una sección de ala ancha, ¿no? Perfil tipo I, W, tipo H también se conoce. Y me voy a fijar en algunas partes de mi perfil, ¿sí? Las partes, ¿no? No la totalidad del perfil, sino algunas partes. En esta columna, por ejemplo, podría tener un lado mayor, ¿sí? Una pared, ¿no? Y por acá un lado menor, ¿ya? Igual en la sección tipo I, ¿no? Tengo un patín superior. Por abajo tendría un patín inferior. Y el alma, ¿no? Deme un momento, por favor.
Uf, no jodas, tremendo headshot. Disculpen, una emergencia. Les comentaba, ¿no? Teníamos dos perfiles. En este perfil, por ejemplo, tubular hueco, tengo un lado mayor y un lado menor, ¿no? Entonces, ustedes deben diferenciar las partes que componen a un perfil. Y de cada parte voy a obtener una relación ancho-espesor. ¿Qué es el ancho? Simplemente es la longitud o el lado interno de mi perfil. Vamos a ponerle nombres, por ejemplo. De este perfil tubular, voy a llamar a esta longitud interna como L, ¿no? L y al espesor como E. Vamos a darle geometría. Voy a decir que este lado es de 200 milímetros, ¿ya? Y el espesor será igual a 6 milímetros, ¿ya? Perfil típico. La relación ancho-espesor de ahí en adelante la vamos a conocer como lambda. Lambda, en este caso, ¿a qué será igual? ¿Qué me dice? Ya vemos h la longitud, ¿no? ¿A qué será igual lambda? ¿Qué longitud tengo en el tamaño interno? El tamaño interno del perfil. El lado interno. ¿A qué es igual? 188 milímetros. Ya, bueno, sería h menos ¿qué? 2 veces el Dos espesor. veces. Ya, 2 veces espesor, ¿no es cierto? Longitud interna, ¿no? O ancho interno, ¿sí? Ancho, espesor. El espesor sabemos que es E, ¿sí? Lo mismo puede hacer con el lado corto, ¿no? Podemos decir que esta dimensión es B, ¿sí? Entonces, lambda del lado menor, ¿a qué será igual? B menos 2 veces es. Eso, B menos 2 espesores por, o bueno, sobre el espesor, ¿sí? Relación ancho-espesor, ¿ya? Vamos con la sección tipo I, que también es típica, ¿no? Vamos viendo. Sabemos que esto es BF, ¿no? BF. El espesor del patín lo conocemos como TF. ¿Sí? Y aquí digamos, voy a dividir mi perfil, ¿sí? Debo diferenciar si hay partes apoyadas y partes no apoyadas. Por ejemplo, yo veo que acá tengo una parte libre, ¿no? ¿Sí? El extremo del patín está libre. En cambio, en la parte central tengo un apoyo, ¿sí? Por tanto, yo debo calcular la relación ancho-espesor de esa parte, ¿no? De la parte que no está apoyada. ¿Sí? Es decir, mi relación ancho-espesor deberá ser esta dimensión. ¿Sí? Yo lo voy a llamar P. ¿Sí? Lambda del patín, ¿a qué será igual? ¿Quién me dice? ¿A qué será igual eso? Sería solo BF dividido para 2. Ya, sí, la mitad del patín, ¿no? BF para 2 y dividido para PF, ¿no? Total de TF. Exacto, ¿sí? Vamos con el alma, sí, el alma, ¿no? Yo me fijo que esta alma está apoyada en cada extremo por el patín, ¿no? Acá tengo un apoyo, por acá también tengo otro apoyo, ¿sí? Entonces, ese es mi elemento de análisis, ¿no? Vamos bien, entonces, lambda del alma. Sabemos que la altura total del perfil lo habíamos denominado como D, ¿no? Y al espesor del alma como TW. Sí, esa nomenclatura siempre la manejamos, ¿no? Entonces, lambda del alma, ¿qué será igual?
sería D menos 2 veces DF. Ya, sobre TW, ¿no? Que es el espesor del arma, ¿sí? Hasta ahí no hay lío, ¿no? Fácil. Vamos complicando más esto. Por ejemplo, voy a dibujarles por acá una sección tipo T. ¿Ya? Lo mismo, ¿no? En el alma es sencillo, ¿no? ¿Cuántos extremos tengo apoyados acá? Tengo por acá uno y por acá otro, ¿no? ¿Cuántos extremos están apoyados? O más bien, ¿cuántos extremos están libres, sin ningún apoyo? Uno. ¿Ya? Por acá tengo un extremo apoyado y por acá tengo un extremo libre, ¿no? ¿Sí? En el caso de partes que posean esta configuración, que un extremo esté apoyado y el otro libre, se conoce como elemento no rigidizado. ¿Sí? No rigidizado. ¿Ya? Vamos con el patín. En el patín lo mismo, ¿no? Tengo un extremo libre y un extremo apoyado. ¿Sí? Entonces acá también estoy hablando de un elemento no rigidizado. ¿Sí? ¿Ya? Lo mismo pasa para una sección tubular, ¿no? Lo mismo una sección HSS. Y vamos viendo si es un elemento rigidizado o no rigidizado. El lado largo de mi perfil. ¿Será un elemento rigidizado o no rigidizado? Fíjense, ¿no? Los extremos de mi lado largo, están apoyados por el lado corto, ¿no? ¿Sí? Por tanto, aquí estoy hablando de un elemento rigidizado. ¿Sí? ¿Qué pasará con el lado corto? ¿Será un elemento rigidizado o no rigidizado? No rigidizado sería. Ya, tú me dices que es no rigidizado. Un elemento no rigidizado solamente tiene un extremo apoyado, ¿no? ¿Cuántos extremos están apoyados acá? Ah, bueno, ahí sí sería los dos. Sería un elemento rigidizado, pues. Yo estoy apoyado por estos lados largos, ¿no? Vamos viendo más casos. Una sección tipo, y no justo lo que estábamos también viendo hace un momento. Patín superior, alma y patín inferior. Iniciamos con el alma. ¿El alma es un elemento rigidizado o no rigidizado? Rigidizado, sí. Tengo dos apoyos, ¿no? Por acá tengo un apoyo en el patín y por acá otro apoyo en el patín inferior. Entonces este es un elemento rigidizado, ¿sí? Vamos con el patín, ¿sí? Yo veo que acá tengo un elemento libre, ¿no? Está libre. ¿Y dónde está el apoyo? Justo en la mitad, ¿no? Entonces, aquí tengo un apoyo. ¿Este patín será rigidizado o no rigidizado? No rigidizado. No rigidizado, ¿no es cierto? ¿Ya? Vamos con una sección tubular, circular, ¿no? Disculpen el gráfico. ¿Esta sección tubular será rigidizada o no rigidizada? ¿Qué será? Sería no Rigiz- rigidizada. Debería ser rigidizada porque yo veo que el elemento es continuo, ¿no? Todo está apoyado, ¿sí? Vamos viendo un caso algo más complejo. Por ejemplo, una sección tubular rectangular, fíjense. ¿Sí? En donde por obra razón voy a soldar una placa de refuerzo, un reforzamiento, ¿no? Por acá, por ejemplo. Voy a soldar una placa intermedia, ¿no? Justo en el centro, ahí. ¿Ya? Y bueno, voy a usar soldadura para unir, ¿no? Esta placa con
con el lado largo de mi perfil tubular hueco, ¿no? Algo así. Soldadura puede ser, ¿ya? Vamos a decir que esta placa tiene una longitud L y un espesor T. T. ¿La placa es rigidizada o no rigidizada? Rigidizada. Debería ser rigidizada, ¿no? Porque acá tengo un apoyo y por acá tengo otro apoyo. ¿Sí? Entonces, esta placa es rigidizada. ¿Sí? Lambda de la placa. ¿A qué será igual? Relación ancho-espesor. ¿A qué es igual lambda de la placa? Sería L sobre T. L sobre T, ¿no es cierto? Simple, ¿no? L sobre T. ¿Cómo calcularían la relación ancho-espesor del lado largo? ¿Qué deberían hacer? ¿Cómo harían? El lado largo vamos a suponer que es H y el espesor del perfil es N, ¿ya? ¿Qué parte deberían calcular la relación ancho-espesor? Del lado largo, ¿no? Relación ancho, espesor, ¿no? Sería esa parte que está libre, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? ¿A qué sería igual ese lambda? Lambda del lado, ¿no? ¿A qué sería igual? ¿Quién me dice? Podría ser H menos 2 veces el espesor. ¿Ya? ¿Qué más? eh, Menos la L Eso, ¿ya? Ahí sobre tendría los dos lados, ¿no? La suma de los dos lados. resumido para 2. Eso dividido para 2. Eso es el ancho, ¿no? ¿Qué me falta ahí? El espesor. El espesor dividido para... Mm, ¿Cuál es el espesor? El espesor es uniforme, ¿no? E. Para E, ¿no es cierto? Sí. Relación ancho-espesor. ¿Ya? Vamos a suponer que voy a colocar un rigidizador por acá, fíjense. Un rigidizador por ahí, sí, que sí se coloca, ¿no? Por ejemplo, en columnas tubulares sí se coloca para impedir el pandeo local, ¿sí? Y este rigidizador tiene un espesor, llamémoslo Z, ya para darle otro nombre, Z. Y el ancho total, digamos que es B, ¿sí? ¿Cómo calcularían lambda del lado corto? ¿A qué sería igual? Esta centrada, ¿no? B menos 2 veces el espesor. Sería B dividido para la mitad de B, menos el espesor. Ya, más o menos, sí. Vamos haciendo un poco despacio esto, ¿ya? B es el ancho total, el lado corto, ¿no es cierto? Ya, B. Menos 2 espesores, ¿no? 2 por E. Ya. Ahí tengo en este caso toda esta distancia, ¿no? Déjenme, bueno, todo esto, ¿no? Espero que me entiendan. Por ahí, ¿sí? ¿Ya? La suma de los dos espacios. ¿Sí? Para sacar de un espacio, ¿qué debería ser? Inge, disculpe, ¿y no sería ahí también de restarle ese Z? Claro, sí, sí, estaba hasta el medio, ¿no? Me equivoqué yo. Esto es hasta acá, ¿no? Menos A la Z mitad. sobre 2 del espesor. Ya. Entonces, vamos haciendo eso, ¿no? Sería B menos 2 veces D, tengo todo esto, ¿no? Todo esto. Menos el espesor interno, que es Z, ¿no? Menos Z. ¿Ya? ¿Y eso para qué?
Para dos. Para 2, ¿sí? O visto de otra manera, hagamos de otra manera distinta ya. Para que quede claro. Esta distancia que está acá, ¿a qué sería igual? Yo le voy a llamar Y ya. Esa distancia Y. Sería Y dividido para el espesor, ¿no? Que es E. Esa es mi relación ancho-espesor. ¿A qué será igual Y? Sería B menos 2 veces el espesor. ¿Menos qué? Menos, Menos Z. seguro Z. O sería la mitad de Z. A la mitad, entonces. Sería menos la mitad de Z, ¿no? Z sobre 2. ¿Sí? Y todo eso ahí tengo Y, ¿no? Para el espesor. ¿Sí? En relación a ancho-espesor. ¿Sí? Entonces, tengan la idea que ustedes deben tomar las partes libres, ¿no? Las partes libres en función a la configuración de su perfil. ¿Sí? Ya. Eso es lo que, así es como se maneja el AISC. Entonces, vamos nuevamente a la tabla para que ahora sí se entienda, ¿no? En esta tabla, yo tengo la relación ancho-espesor desde el caso 1 hasta el caso 9, me parece, fíjense. Hasta el caso 9. ¿Sí? El caso 1, fíjense, les da la descripción, ¿no? Dice, alas de secciones laminadas o roladas, tipo I, ¿sí? O proyectadas desde secciones tipo I, roladas, ¿no? Porque yo puedo tener una sección tipo T desde una sección tipo I, ¿sí? Cortándola, ¿no? ¿Sí? En este caso, la relación ancho-espesor del patín es simplemente la mitad del patín respecto al espesor, ¿sí? A esto conocemos como lambda, ¿ya? Relación ancho-espesor. Todo perfil, si toda parte de mi perfil debe tener un límite, una relación límite que de hoy en adelante la vamos a conocer como lambda R, ¿sí? ¿Ya? Si esta relación ancho-espesor lambda es mayor a lambda R, como lo vemos acá en la especificación, me dice que se trata de un elemento esbelto, ¿sí? Si es menor, si lambda es menor a lambda R, se habla que es un elemento no esbelto, ¿sí? Tenemos un ejemplo. Vamos a suponer que el patín de esta sección es de 120 milímetros, ¿ya? El BF, ¿no? Y el TF, vamos a suponer que es de 6 milímetros, ¿ya? Bastante delgado, ¿no? Lambda, ¿a qué sería igual? Ya lo hicimos, ¿no? Sería 120 para 2, ¿no? Como vemos en el gráfico. Dividido para el espesor, que es 6. ¿Cuánto les da eso? 10. Ah, sí, 10, claro, ¿ya? Tengo mi lambda, ¿no? Relación ancho-espesor. Y me dice el ICC que debo compararlo con un límite, ¿sí? Ese límite se denomina lambda R, ¿no? Para este caso, para este patín, lambda R es igual a 0.56 raíz de E sobre FY. Me doy cuenta que únicamente este lambda límite depende del material, ¿no? Del módulo elástico y también del esfuerzo a la fluencia. Entonces necesito conocer el material, ¿no? Entonces digamos que es un acero A36, ¿sí? Por tanto, lambda límite, lambda R, será igual a 0.56 para la raíz. Bueno, en sistema inglés es 29.000 KSI, ¿no? El módulo elástico 29.000. Y FY sería 36 KSI, ¿sí? ¿Cuánto les da eso, por favor? $15.89. Ya, 15.89. ¿Qué me fijo, no? Yo digo que para este caso, para esta sección, digo el patín lambda es menor a lambda R. Y de acuerdo a la especificación AIC 360, ¿será un elemento esbelto o no esbelto? ¿Qué será? No esbelto. No esbelto, ¿no? Porque lambda es menor al límite lambda R, ¿sí? Sí estamos, ¿no? En función a esto puedo ir calculando para cada parte de mi perfil, ¿sí? Por ejemplo, ya hicimos el patín, ¿no?
Por abajo, el caso 5, se refiere a perfil, bueno, al alma de los perfiles, ¿no? De los perfiles tipo I. ¿Sí? Hagamos esto de una vez para que quede claro. ¿Ya? En este caso, el alma, bueno, me da dos casos, ¿no? En el caso que tenga alguna sección laminada, ¿sí? Que tiene este pequeño radio de curvatura, ¿no? ¿Sí? Y otra sección armada, ¿no? Que simplemente son flejes, ¿no? Partes que están soldadas. ¿Sí? Hagamos de un perfil laminado. ¿Sí? Vamos a darle una dimensión. ¿Sí? Digamos que D es igual a unos 30 centímetros, ¿no? 300 milímetros. ¿Ya? Y el TW, que lo habíamos, creo que lo habíamos asumido, pero un TF, ¿no? De 6 milímetros. Y vamos a decir que TW, el espesor del alma, sea 4 milímetros, que es típico también, ¿no? Calculo lambda. Lambda, en este caso, me dice que es H sobre TW. Siendo H, ¿a qué se da igual H? ¿Cómo calculo H? D menos 2 veces TF. Ya. Bueno, vamos reemplazando, ¿no? Sería 300. Disculpen la letra, ¿no? 300 menos 2 veces TF, que es 6. Para el espesor, ¿cuánto vale el espesor? 4 milímetros, ¿no? ¿Cuánto vale lambda entonces? Del alma, ¿no? Un 72. Eso da 72. Sí, 72. Ya. Hasta ahí no hay problema, ¿no? Relación ancho-espesor del alma, ¿sí? ¿Qué pasa con el lambda límite? El lambda R me dice que es igual, suponiendo que es igual a 0,36, 1.49 raíz de E es 29.000 KSI, dividido para a 0,36, que es 36, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto es de eso? 42.29. ¿Seguro? Sí, que ¿Ya? 42.29. Bueno, es un buen ejemplo, ¿no? Yo veo que acá lambda es mayor a lambda R. ¿Sí? En relación a espesor mayor a lambda límite. ¿Qué puedo concluir? ¿Es el alma de esta sección no esbelta o es esbelta? ¿Esbelta? Es esbelta. Es esbelta, ¿no? ¿Sí? Porque el 72 es mayor a 42.29. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere cuando en la tabla de usuario les preguntaba, ¿no? Si su sección es esbelta o es no esbelta. ¿Sí? Sí estamos claros, ¿no? Entendido eso, nuevamente me regreso al capítulo E. Y ahora sí, ¿no? Digo, por ejemplo, me piden diseñar una columna tubular. ¿Ya? Perfecto. Acá me dice, ¿no? Se trata de un elemento, más bien, una sección sin elementos esbeltos o una sección con elementos esbeltos. Normalmente se trata que los elementos sean no esbeltos. Vamos a suponer que es no esbelto, ¿no? Dice, ¿qué capítulo bueno, qué sección del capítulo E aplica? Si voy a diseñar una sección tubular, debo referirme a la sección E3, ¿sí? ¿Qué estado límite debo revisar en la sección E3? FB. ¿Qué es FB? Lo dice en el pie de página. Veamos. Acá dice, ¿no? Fíjense. FB se refiere al estado límite de pandeo flexural o pandeo de Euler, que también se conoce, ¿sí? Habrá otro tipo de perfiles que requieran revisar otro tipo de estados límites. Por ejemplo, la sección tipo I, para el caso de elementos no esbeltos, ¿sí? Les dice, debe chequear la sección E3 y también debe chequear la sección E4, ¿sí? ¿Qué estados límites debo chequear en cada sección? El pandeo flexural o el pandeo de Euler, FB, y también el estado límite TB, que en realidad es el pandeo torsional, ¿sí? Y así, ¿no? En el caso que tengan alguna parte en su sección, puede ser en el patín o en el alma esbelto, deben referirse a la sección E7. ¿Qué debo chequear ahí? Creo que esto es LB, veamos, ¿no? No hay que grabarse nada, abajo está todo. LB es pandeo local, ¿sí? También debería chequear FB, pandeo flexural. Y también debería checar TB, que es pandeo torsional, ¿sí? ¿Ya? Y así, ¿no? Puedo ir chequeando cada uno de los perfiles en función a la sección del capítulo E, ¿sí?
Para eso me sirve la tabla de usuario. Sí, sí estamos claros hasta ahí, por favor. ¿Alguna duda? ¿Cómo usar esta tabla o la relación ancho-espesor, por favor? ¿Dudas? Por cierto, me faltó mencionarles algo acá en la relación, en tabla de relación ancho-espesor, fíjense. Desde el caso 1 hasta el caso 4, acá, fíjense, a la izquierda les dice elementos no rigidizados. Desde el caso 5 hasta el caso 9 hablamos de elementos rigidizados, ¿sí? ¿Qué era un elemento rigidizado? Elementos que poseen en sus dos bordes apoyo lateral o apoyo, ¿no? Fíjense, acá tengo un perfil, por ejemplo, donde este extremo, bueno, donde los dos extremos están apoyados por algún otro elemento, ¿sí? Elemento rigidizado, ¿sí? Lo mismo una placa, ¿no? Aquí es un buen ejemplo, una placa que se suelda a un patín, un cubre placa, ¿sí? Se suelda por, bueno, por soldadura de filete. Como tengo un apoyo acá en la esquina y otro apoyo acá en la esquina, también hablo de un elemento rigidizado, ¿sí? Dos bordes apoyados. Lo mismo para un perfil HSS, ¿no? HSS. Tengo por acá un borde apoyado y por acá un borde apoyado. ¿Sí? Dos bordes apoyados, hablo de un elemento rigidizado, ¿sí? Lo mismo para el alma, ¿no? El alma de un perfil. Lo mismo, ¿no? Apoyado, apoyado, dos bordes apoyados, hablo de un elemento rigidizado, ¿sí? ¿Cuándo es no rigidizado? Cuando alguna parte de mi perfil solamente tiene un apoyo, ¿no? Un borde de la parte tiene un apoyo. Si por ejemplo el patín, fíjense acá lo que ya habíamos visto, ¿no? Un borde libre y un borde apoyado, por tanto es no rigidizado, ¿sí? Una placa que se suelda al alma también, ¿no? Tengo un borde libre y otro borde apoyado. Se trata de un elemento no rigidizado, ¿sí? Y no lo digo yo, sino lo dice la especificación, ¿sí? Leamos esa parte. Acá les habla, ¿no? Elementos no rigidizados. Dice, para elementos no rigidizados, ¿sí? Que están soportados únicamente en un borde, ¿sí? En un borde paralelo a la dirección de la carga, debe basarse, bueno, en la tabla que ya vimos, ¿sí? En cambio, ¿qué es un elemento rigidizado? Rigidizado. Dice, están soportados por dos bordes paralelos a la dirección de la carga, ¿sí? O es un borde o son dos bordes, ¿sí? ¿Rigidizado o no rigidizado? ¿Ya? Todo esto que hemos estado hablando vamos a aplicarlo en un ejemplo de diseño, ¿sí? Ya real, ¿no? Porque el ISC en realidad, ¿dónde está el capítulo E? Luego de la tabla de usuario, ingresa directamente a las expresiones de diseño. ¿Sí? No ve la parte teórica, obviamente aquí solamente se aplica, ¿sí? Pero sí es bueno que ustedes sepan de dónde sale cada cosa, ¿sí? Entonces, luego de la tabla de usuario, se van a encontrar con la sección E3, que les habla, ¿no? Dice, la longitud efectiva, ¿sí? LC, simplemente es igual, bueno, la esbeltez, la relación de esbeltez es igual a la longitud efectiva LC sobre R, ¿sí? Sabiendo que la longitud efectiva es igual al factor de longitud efectiva por la longitud del elemento dividido por el radio de giro, ¿sí? ¿Y qué es lo que les dice por abajo? Nota de usuario, ¿no? Para elementos diseñados en base a compresión, es decir, para cualquier elemento que tenga cargas de compresión, la relación de esbeltez, ¿sí? LC sobre R, preferiblemente, ¿sí? Nuevamente es una recomendación más, no una imposición, no debe exceder el valor de 300, ¿sí? Ese es el límite que al menos en diseño nos debemos manejar, ¿sí? Que es algo distinto al tema de tracción, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan cuánto era el límite para tracción? ¿Se acuerdan cuánto era? Edwin Meneses, ¿cuál era el límite para tracción, la esbeltez? Inge, no era 300, creo que era. Sí. Veamos para verificar. Sí, acá está, ¿no? Nuevamente es una recomendación. Dice que se recomienda que no exceda un valor de 300. ¿Sí?
Entonces, para compresión es mucho más restrictivo justamente por el tema del pandeo, ¿no? Sí, entonces, esos números hay que grabarse porque luego los vamos a usar para fines de prediseño, ¿ya? Y bueno, nuevamente le dice, la longitud efectiva LC puede ser determinada a través de métodos, de otros métodos que aquellos que usan el método de longitud efectiva. ¿Sí? En realidad, cuando ya hablamos de un sistema, ya de un edificio, ¿no? Un sistema porticado, donde ya tengo el nudo, ¿no? La conexión viga-columna, ahí debo determinar a través del método de longitud efectiva el factor K. ¿Sí? Por el momento hemos idealizado el problema, ¿no? O es articulado, o es empotrado, o una mezcla de ambos, ¿sí? Pero cuando ya tengo vigas y columnas, hay un método para calcular este factor de longitud efectiva, ya real, ¿no? En base a las rigideces de los elementos, ¿sí? Pero que ya lo veremos luego. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer un ejemplo de diseño, seleccionando alguno de estos perfiles, ¿sí? Veamos cuánto resiste. Pero bueno, démonos un pequeño break de unos 6 minutos, regresamos a las 2:10. Tengan listo una hoja de Excel, por favor, para hacer el desarrollo, ¿sí? Listo. 2:10, ¿no? Que lo vayan haciendo, ¿ya? Vamos a diseñar, más bien, a determinar la capacidad de una sección tubular. Para ello, pues yo tengo acá el catálogo del curso, sí, que ustedes lo tienen también. Y vamos a ver algún perfil, ¿no? Perfil estructural. Estaba por abajo. A ver, veamos. Buscamos algún perfil para tomar alguna sección. Bueno, puede hacerlo con una sección tubular circular, ¿no? Veamos si hay rectangular, justo esto, ¿ya? Yo voy a copiar esta pequeña captura solamente para ilustrar el proceso, ¿no? A ver. Ya. Y lo voy a colocar en mi hoja de Excel. Vamos a darnos algún valor de la geometría, ¿no? De la sección. Me dice que tengo una variable h y una variable b, ¿no? Y un espesor. Listo, ¿no? Vamos a suponer que el lado mayor es de milímetros, ¿no? 200, bueno, trabajemos en centímetros, sí, todo en centímetros. 20 centímetros. Esto está en centímetros, ¿no? Y el lado menor que sea de 15, ¿no? El lado externo, 15 centímetros, y el espesor que sea 0.8 centímetros. Esto va por fuera, ¿no? Sí. Vamos a usar material acero A36. Sí podría usar un acero A50, ¿no? Pero en este caso usemos A36. La afluencia en este caso es 2531, ¿no? Que ustedes ya lo hemos venido manejando, ¿sí? El esfuerzo de la tensión, que para diseño en compresión no lo necesito, pero de todas maneras está presente. Los factores de sobreresistencia del acero no los voy a usar acá porque no estoy diseñando conexiones. Normalmente esto les comentaba que se utiliza para conexiones precalificadas. No es el caso, no podría eliminar, ¿sí? Módulo de elasticidad, lo único que he hecho es transformar de los 29.000 KCI a las unidades de kilogramo fuerza centímetro cuadrado, ¿sí? O podríamos usar el 2.1 por 10 a la sexta, no hay problema, ¿sí? El siguiente paso sería calcular las propiedades mecánicas, ¿no? Siempre las propiedades mecánicas acá, ¿ya? Iniciemos con el área, ¿sí? El área de la sección será igual. Bueno, eso lo pueden hacer ustedes, ¿no? ¿Cómo calcularían el área de esta sección tubular hueca? ¿Cómo harían? Podríamos sacar el área externa y el área interna y después restar. Así de fácil, ¿no? Área externa menos el vacío, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos haciendo eso. Ustedes me van configurando los valores, por favor. Al final le pediré a alguien que me indique la hoja, ¿sí? B por H, ¿sí? Simplemente, ¿no? Menos el área interna, ¿no? Que será simplemente, a ver, menos H menos 2 por el espesor, ¿no? Y eso por a ver, esto es
B, ¿no? Menos 2 veces el espesor. ¿Sí? Creo que eso sería, ¿no? ¿Cuánto les da eso, por favor? 53,44. Ya veamos, 53,40. Perfecto. Esto está en centímetros cuadrados, ¿no? ¿Ya? Lo mismo haría con la inercia, ¿no? La inercia en el eje mayor y la inercia en el eje menor. ¿Cómo harían en este caso? ¿O qué harían? Se podría sacar una inercia de la parte de arriba, multiplicar por 2 y de ahí la parte lateral multiplicar por 2. Ya, bueno, lo que tendría es que dividir, ¿no? Sí. Ya sí, obviamente sí se puede, ¿no? Pero hay otro enfoque más sencillo, ¿no? Lo que puede hacer es obtener la inercia total, como si fuera una sección maciza, y luego restar la inercia del vacío, ¿no? Sí, me daría lo mismo, ¿sí? Para no complicarme tanto. ¿Sí? Vamos haciendo eso. La inercia será igual a la base, ¿no? Que es B, por la altura, ¿no? Que es H al cubo sobre 12. Menos la inercia de la parte vacía, ¿no? Eso es igual base con doble paréntesis. La base sería B menos, no, B no, menos 2 veces el espesor por la altura sería H menos 2 por el espesor, ¿no? Y eso elevado al cubo. Y también dividido para 12, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto les da ese valor, por favor? Para ir comparando con ustedes. $3,043. Exacto, 3043. Bueno, esto solamente hay que irlo arreglando, ¿no? Esto está en centímetros a la cuarta, ¿no? Con el mismo principio, por favor, calculen la inercia en el eje menor, inercia en Y, ¿sí? Y me comunican cuánto les da. ¿Cuánto les da? Lo único que hice fue cambiar la base por la altura, ¿no? Es la misma expresión, ¿no? ¿Cuánto es? No sé si les dio eso. Si no, pues voy a continuar. No veo colaboración de ustedes. Sí, eso me salió. Ya, sí estamos, ¿no? Inercia en X, inercia en Y. Tengo la inercia, tengo el área, puedo calcular el radio de giro en X, ¿no? ¿Sí? El radio de giro es simplemente la raíz, ¿no? La raíz del, eh, de la inercia en X, ¿no? Sobre el área, ¿no? Y esto está en centímetros, ¿sí? Lo mismo puedo hacer para Y, ¿no? ¿Cuánto les da en Y? 6,01. Exacto, ¿sí? Sin problema, no son solamente las propiedades mecánicas de mi perfil. El siguiente paso para entrar justamente a la tabla de usuario es determinar si se trata de un elemento no esbelto o esbelto. ¿Sí? Entonces necesito la relación ancho-espesor. Y eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces voy a hacer un poco de espacio. Y calculo lambda. Pregunto, de los dos lados, el lado corto y el lado largo, ¿cuál es el crítico?
¿Cuál será? ¿El lado corto o el lado largo? Sería el corto. Lado corto. Ya, vamos a suponer, ya, vamos a confirmar eso, sí, para que quede claro. Voy a poner lambda, ¿no? Lambda. El lambda del lado corto, lado largo, será igual a lo siguiente, ¿no? Del lado largo será simplemente h menos 2 veces el espesor, ¿no? Y todo eso dividido para el espesor, ¿no? Que ya lo habíamos calculado. ¿Cuánto les da eso? ¿Cuántos, por 20 favor? 23. Exacto, 23, ¿no? Y lo mismo hacemos para el lado corto, ¿no? Lambda del lado corto. ¿Cuánto les da a ustedes? 39. 16.75. Exacto. 16.75. ¿Ya? ¿Qué podemos concluir entonces? ¿Cuál es el crítico? ¿Cuál es la relación ancho-espesor crítico? ¿Del lado menor o del lado mayor? Fíjense en los valores, pues. A mayor ancho, mayor lambda, ¿no? Mayor en relación ancho-espesor. Por tanto, siempre debo tomar el mayor, ¿no? ¿Sí? Entonces, en este caso es 23. ¿Sí? Me sorprende ustedes, a veces no entiendo cómo llegan hasta estos niveles. A ver, continuamos. Calculado lambda, ¿sí? Determino el límite, ¿no? Me dirijo a la tabla de la ISC, capítulo B. Y me fijo en el caso, ¿no? ¿Cuál caso será? Coménteme, ¿qué caso será? De los 9 casos, ¿qué caso es? Sería el tipo 6. Ya, sí, podría ser el tipo 6, ¿no? Suponiendo que es un perfil laminado, ¿no? Que tiene este radio de curvatura, ¿sí? O, en su defecto, podrían usar también el caso 8, ¿no? En el caso 8 que tengo, digamos que no tengo ese radio de curvatura, ¿sí? En todo caso es casi similar, ¿no? 1,40. Por acá tengo 1,49, ¿ya? Vamos a suponer que es un perfil laminado, ¿ya? Entonces vamos a usar el caso 6, ¿sí? Voy a copiarlo simplemente para no cambiar de ventana, ¿sí? Voy a copiar por acá. Listo. Lambda R, ¿no? Lambda R. O límite, ¿no? Será igual. 1.4 por la raíz de E sobre Fi, ¿no? Lo tenía por acá. Y esto dividido para Fi. ¿Cuánto les da eso, por favor? $39.73. Exacto. ¿Ya? ¿Qué podemos concluir entonces? Nuestro perfil, las partes de mi perfil, ¿serán no esbeltas o esbeltas? ¿Qué será? No esbeltas, por lo que es menor. Exacto, ¿no? Lambda, en nuestro caso es de, el mayor, ¿no? El 23. Y el límite es 39, ¿no? El lambda R. Y por tanto,
Si lambda es menor a lambda R, puedo decir que mi sección es no esbelta. ¿Ya? Es decir, posee una relación ancho-espesor adecuada, ¿no? ¿Sí? Entonces es no esbelta. ¿Ya? Recién ahí puedo ingresar a mi tabla de usuario. ¿Sí? Vamos a usar la tabla entonces. Nuevamente me regreso al capítulo E y busco la tabla de usuario, ¿no? Ya, estoy determinando la capacidad de una sección tubular hueca, ¿sí? Y ya sé que se trata de un elemento no esbelto, ¿no? O sin elementos esbeltos, como lo menciona acá. ¿Qué me dice? Sabe que usted para este tipo de sección debe usar, o más bien debe dirigirse a la sección E3, ¿sí? Y debe revisar el estado límite de pandeo flexural o pandeo de Euler, ¿sí? Entonces nos vamos a la sección E3. Y acá lo recalca, ¿no? Fíjense. En la sección E3 me dice, bueno, leamos, ¿no? Pandeo flexural de elementos, ¿sí? O más bien de miembros, sin elementos esbeltos o sin partes esbeltas. Y que ya lo hemos comprobado, ¿no? Entonces, estamos bien. Esta sección aplica nuevamente a elementos o a miembros en compresión sin partes esbeltas, ¿sí? ¿Cómo se define en la tabla o en la sección B4.1? ¿Sí? Para elementos en compresión axial, ¿ya? Seguimos. La resistencia nominal a la compresión P sub n debe ser determinada en base al estado límite de pandeo flexural o pandeo de Euler, ¿sí? En este caso, la carga nominal a compresión simplemente es igual a un esfuerzo crítico, F crítico, multiplicado por el área gruesa de la sección, ¿sí? El área gruesa de la sección, pues ya lo conocemos, ¿no? Lo que nos faltaría determinar es el esfuerzo crítico, ¿sí? Este esfuerzo crítico, digamos que está basado en las ecuaciones de diseño de la ICC, ¿sí? El esfuerzo crítico debe determinarse de la siguiente manera, fíjense. En síntesis tenemos dos expresiones, ¿sí? La ecuación E32 y luego la ecuación E33, ¿ya? ¿Cómo elijo cuál usar? La ICC me dice en función a la esbeltez, ¿sí? La esbeltez, ¿no? La esbeltez es igual a la longitud efectiva respecto al radio de giro, ¿sí? ¿Ya? Entonces, debo definir primero la esbeltez de mi columna, ¿no? ¿Cuál será ese valor de esbeltez? Y en función de eso selecciono o bien la ecuación E32 o bien la ecuación E33, ¿sí? Veamos entonces cuál es el valor de la esbeltez, ¿sí? Lo podemos calcular por acá. No, creo que no nos dimos una longitud de columna, ¿no? Vamos a darnos una longitud típica, ¿no? Un entrepiso, por ejemplo, digamos que es 320, ¿no? O 320 centímetros, ¿ya? ¿Cuáles son las condiciones de extremo? En este caso es un dato, ¿no? Que yo les doy. Voy a asumir que la base de mi columna es empotrada y la cabeza de columna es articulada, ¿sí? ¿Cuánto vale K para estas condiciones de extremo? ¿Cuánto valía K, más bien? Era 0.7. Ya, sí, ¿no? Siempre hay que mejor dibujarla deformada, ¿no? Por acá tengo un punto de inflexión. Disculpen, un punto de inflexión. ¿Ya? Empieza a deformarse algo así, el pandeo, ¿no? Y producto del empotramiento, pues empieza algo así, ¿no? Ya exageré, ¿sí? El punto de inflexión más o menos está por acá, ¿sí? La distancia entre los puntos de inflexión, habíamos visto para estas condiciones, esto es igual a 0.7 veces L, ¿no? ¿Sí? Por tanto, el factor de longitud efectiva es igual a 0.7. ¿Ya? Ojo que el pandeo se puede presentar alrededor del eje mayor o alrededor del eje menor, ¿sí? Por cualquiera de los dos. Y justamente por esa razón hay que determinar la esbeltez en ambas direcciones, y en los dos ejes principales, ¿ya? En este caso vamos a asumir que tanto en el eje X y en el eje Y se mantienen las condiciones de extremo que se muestran acá, ¿ya? Veamos. Esbeltez, ¿no? Esbeltez en X. Esto no es de excentricidad, no es de esbeltez. Cuidado, se confunde. Esbeltez en X simplemente será igual a la longitud efectiva, que es igual a K. No pusimos el valor de K, ¿no? Pongamos por acá. KX será igual a 0.7
KY, lo mismo, ¿no? 0.7. Ahora sí, esbeltez en X será igual a KX por la longitud de la columna y dividido para el radio de giro, ¿no? El radio de giro obviamente en X, ¿no? Que era de 7.55. ¿Cuánto les da eso, por favor? $29.67. Ya. ¿Qué unidades tiene la esbeltez? ¿Qué unidades tiene la esbeltez? Silvia Canco, ¿qué unidades tiene la esbeltez? Silvia Canco, Sí. ¿qué unidades tiene la esbeltez? Michelle Viera, ¿qué unidades tiene la esbeltez? Dimensional. Ya, adimensionarlo. O sea, no, si algo, si conocen la respuesta, no dude. Y así se equivocan, pues no importa, ¿ya? Entonces, fíjense, ¿no? Alrededor del eje X tengo una esbeltez de 29, casi 30, y alrededor del eje Y tengo una esbeltez de algo más, un poco más de 37, ¿sí? Pregunto, ¿alrededor de qué eje se va a pandear la columna? ¿Alrededor del eje X o alrededor del eje Y? ¿Por dónde será? Sería por el eje Y. Lo dicho, ¿no? Siempre se va a pandear por el eje menor. Es decir, por el eje de menor radio de giro y menor inercia, ¿no? Y esto se traduce obviamente en una mayor esbeltez, ¿sí? Entonces, mi esbeltez de diseño, es decir, será la máxima, ¿no? Esbeltez de diseño será la máxima. Estoy acostumbrado a otros programas, disculpe. La máxima. Entre 29 y 37, ¿no? Listo. Entonces, esta es la esbeltez de diseño para entrar a las ecuaciones, ¿no? ¿Sí? Sí estamos, ¿no? Listo. Veamos entonces nuevamente las expresiones de diseño. Me dice, en el caso que la esbeltez sea menor o igual a este límite, que este límite se lo denomina como 4.61 raíz de E sobre FY, pues debo usar la ecuación E32, ¿sí? Esta ecuación E32 es igual a 0.658 elevado al FY por un esfuerzo elástico de pandeo FY, ¿sí? Y todo eso multiplicado por FY. ¿Sí? Caso contrario, si la esbeltez de diseño es mayor a este límite, pues debo usar la siguiente, ¿no? 0.877 el esfuerzo elástico de pandeo, ¿sí? ¿Qué es FE? ¿Sí? ¿Qué es FE? Ese factor nos faltaría definir, ¿no? La siguiente página acá les dice, FE es el esfuerzo de pandeo elástico determinado acorde a la ecuación E34, ¿sí? Y esto en realidad es el esfuerzo elástico, es el esfuerzo crítico de Euler. Si se acuerdan cuando lo definimos, pi cuadrado E sobre la esbeltez al cuadrado, ¿sí? De ahí sale, ¿no? Entonces, vamos a calcular todos esos parámetros para determinar la capacidad, ¿ya? Inicio con el esfuerzo elástico. Pi cuadrado E sobre la esbeltez del cuadrado, ¿sí? Entonces, vamos a calcular esto, ¿no? Resistencia de diseño. El esfuerzo elástico será igual a pi cuadrado, así, pi cuadrado por el módulo elástico, ¿sí? Y todo esto dividido para la esbeltez del cuadrado, ¿no? La esbeltez de diseño, ¿no? Que era 37, esto al cuadrado. ¿Cuánto les da eso, por favor?
14.526. 12.526. Ya. Veamos, ¿no? Exacto, 14.526. ¿En qué unidad está esto? Kilogramo fuerza centímetro cuadrado. Listo. Ya conozco este esfuerzo elástico. Lo que me faltaría definir es cuál ecuación usar, ¿no? O la E32 o la E33. Entonces veamos eso. Entonces, por tanto, debo definir cuál es la esbeltez. Más bien, cuál es este límite, ¿no? ¿Cuál es el límite? Ese límite es 471 raíz de E sobre FY. Calculemos eso. Límite será igual a... Bueno, yo lo tenía por acá, ¿no? Será igual a 4.71 por la raíz de E sobre FY. ¿Cuánto les da, por favor? $133,68. Sí, ¿no? 133.68. Sabiendo que la esbeltez de diseño era de 37, ¿qué ecuación debería emplear? ¿La E32 o la E33? La E32. E32 no, porque 37 obviamente es menor que 133. ¿Sí? Listo, entonces simplemente calculamos el esfuerzo crítico, ¿no? F crítico. Crítico será igual 0.658 elevado, ¿no? Elevado a FY sobre el esfuerzo elástico, ¿no? Y todo eso multiplicado nuevamente por FY. Por FY. ¿Cuánto les da eso, por favor? $2.353. Ya veamos. Exacto. Sí, esto también está en kilogramo fuerza. Centímetro cuadrado. ¿Sí? Listo. Hemos calculado el esfuerzo crítico. Por tanto, me dice dice que la carga nominal será igual al esfuerzo crítico multiplicado por el área de la sección transversal. ¿Ya? Calculamos la carga nominal. P sub n será igual a este esfuerzo crítico multiplicado por el área, ¿no? Que es 53,44. Esto me va a dar en kilogramo fuerza. Si quiero llevarlo a toneladas, debo dividirlo para 1000, ¿no? ¿Sí? Ya. Esto me estaría en tonelada fuerza, ¿no? ¿Sí? Esto es la resistencia nominal, ¿no? De esta columna. Si quiero llevarlo a resistencia de diseño, será phi por P sub n, ¿no? ¿Cuánto vale phi a compresión? Punto. Punto 9. Punto 9, ¿no? Por la carga nominal, ¿no? Esta columna estaría resistiendo 113, o podría resistir 113 toneladas. ¿Sí? Tremenda, ¿no? Con una carga tremenda. ¿Sí? Obviamente, si yo varío la longitud, fíjense, por el momento estoy en 3.20 metros, ¿no? Si es una columna muy pequeña, por ejemplo, 2 metros, esta carga debe amplificarse, ¿no? Fíjense, ya subió a 118, ¿sí? Sí estamos, ¿no? Esa es la influencia de la longitud en la columna, ¿no? Dejémoslo en 320, ¿ya? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Cómo determinar la capacidad de esta columna?
113 toneladas. El día viernes veremos un poco más del tema de compresión y tendremos un taller. ¿Sí? ¿Ya? Una hora de taller. Una hora de taller. Sí, una hora de taller, nada más. De este tema no puede ser de tensión en conjunto con compresión. ¿Sí? El siguiente paso no es obligatorio, pero la curva de diseño muchas veces se utiliza. ¿Sí? ¿Cómo elaboro una curva de diseño? Más bien, ¿qué es una curva de diseño? Es la relación de la resistencia de diseño de mi columna dada la esbeltez. ¿Sí? Si ustedes van variando la esbeltez desde 1, 2, 10, 100, 200, bueno, hasta 200, ¿no? Que sería el límite normativo de la esbeltez, les va a dar una curva algo así. A eso se conoce como la curva de diseño. ¿Y para qué me sirve? Entrando con la longitud de la columna o la esbeltez de la columna, puedo conocer la capacidad. ¿Sí? Entonces, vamos a hacerlo eso rápidamente, ¿no? Como se fijan las ecuaciones de diseño, como se fijan las ecuaciones de diseño, únicamente dependen del esbeltez. Es decir, si yo conozco el esbeltez, o bien puedo seleccionar la ecuación E33 o la ecuación E32 o E33, ¿sí? En función al esbeltez. ¿Sí? Y el esfuerzo crítico únicamente depende del material. ¿Ya? Nos vamos viendo cómo aplicamos esto, ¿no? Voy a generar una lista de esbeltez. Así que vaya desde 1, por ejemplo, hasta el límite normativo que es 200, ¿sí? La esbeltez. Entonces, vamos viendo, ¿no? Voy a hacerlo hasta 200, ¿no? Eso ustedes igual lo pueden hacer. Por acá más o menos. Listo. El siguiente paso sería calcular el esfuerzo elástico, ¿no? Porque el esfuerzo elástico, acuérdense, era igual. El esfuerzo elástico, ¿no? De pandeo era pi cuadrado E sobre la esbeltez, ¿no? Al cuadrado, ¿sí? Pues vamos calculando este esfuerzo elástico. Vamos viendo. Disculpen el ruido, ¿no? Pi cuadrado, pi. Pi elevado al cuadrado por el módulo elástico. Esto debe ser fijo, ¿no? Porque lo voy a variar de 4 por, más bien dividido para la esbeltez de diseño, ¿no? Al cuadrado. Eso es, perdón, la esbeltez está acá, ¿sí? Es lo que estoy variando, ¿no? Esto elevado al cuadrado, ¿sí? Ya. ¿Cuánto les da el primer valor solamente para confirmar, por favor? ¿Cuánto les da? 20 millones. Bueno. No sé si para el segundo valor les da 5.030.870. Sí, Inge, sí da eso. Ya, buenas. Listo, ¿no? Tenemos el esfuerzo elástico que varía en función del esbeltez, ¿sí? El siguiente paso es darle una condición, ¿no? O bien que me seleccione la ecuación E32, o bien que me seleccione la ecuación E33. Aquí en el Excel es sencillo, ¿no? Entonces vamos haciendo esto. Esfuerzo crítico será igual, una condición, ¿no? Sí. Vamos haciendo esto, ya lo saben más que yo. Sí. La esbeltez de diseño, en este caso la esbeltez, es menor o igual al límite, ¿no? El límite este no cambia porque depende del material. ¿Sí? Si es menor, debo usar la ecuación antes 2. Eso es igual a 0.658 elevado a FY. Este límite debe ser fijo, ¿no? Cuidado, aquí esto debe ser fijo, ¿no? 4
elevado a FY, que también debe ser fijo. Sí, esto también va fijo. Dividido para el esfuerzo elástico, ¿no? Esto sí varía, ¿no? ¿Ya? Y todo eso multiplicado por FY, ¿no? Que también debe ser fijo. ¿Cuánto les da ese primer valor? Solamente para verificar, por favor. ¿Cuánto les dio? Bueno, pongamos de una vez la condición, la siguiente, ¿no? Caso contrario, el esfuerzo crítico será simplemente igual a 0.877 por el esfuerzo elástico, ¿no? Ahí sí. ¿Cuánto les dio? Bueno, no encuentro respuesta, entonces simplemente voy a arrastrar esto, ¿no? Encontrado el esfuerzo elástico, puedo calcular la carga nominal. Será esto simplemente el esfuerzo multiplicado por el área, ¿no? Y esto debe quedar fijo.